es el día más grande e importante de la historia, ¿no? Obviamente a todos nos encanta Navidad, todos celebramos que Jesús nació, que Jesús vino, pero bueno, a unos nos encanta Navidad, ¿no? Allá había ahí algunos que no les encanta tanto, pero al 99.9% amamos Navidad, ¿verdad? Y este día es igual de importante porque es cuando Jesús vino y murió por nosotros. No solamente nació, sino que Él vino, murió y resucitó, ¿no? Entonces, por eso es que hoy es el día más grande e importante de la historia, ¿no? Este día nos da esperanza, este día nos dio esperanza, y a través de todo lo que Jesús vivió, este día nos llena de promesas cumplidas, de profecías hechas realidades, y todo lo que Dios había prometido, había dicho, cumplido de una vez por todas, ¿verdad? Sellado y hecho realidad todo lo que alguna vez había escuchado, todo lo que alguna vez se había dicho, todo se volvió realidad al morir Jesús en esa cruz, ¿verdad? Sabemos que el pueblo de Israel, ¿no? Hace poco fuimos y vimos la película de Chosen, ¿no? Y en esta serie vemos cómo toda la gente esperaba que Jesús llegara y que fuera esa persona que los salvara de la opresión de los romanos, ¿verdad? Entonces la gente normalmente eso era lo que esperaba en el Mesías, una persona que llegara y que estableciera un reino en la tierra, alguien que llegara y dijera, ahora somos el reino de Israel, ahora somos, yo voy a ser su rey y todos vamos a ser gobernados por mí, ¿no? Entonces eso era lo que la gente esperaba, pero el propósito de Jesús era mucho más grande. Él venía a traer salvación eterna y a reconciliarnos con Dios. Entonces ese era el propósito verdadero de Jesús. Por eso Jesús no vino con los ejércitos celestiales, no vino montando los caballos del Apocalipsis, no vino con espada ni muchas cosas, sino Él simplemente vino en paz, vino en humildad, cumpliendo todas las profecías que se decían de Él. Por eso su misión de Jesús no era política, sino espiritual. Su propósito era redimir al mundo del pecado y traer esperanza eterna. Como cristianos, hay cosas que podemos decir en qué se basa nuestra fe, ¿no? En qué se basa lo que creemos, pero la realidad es que todo lo que creemos se basa en la resurrección de Jesús. Si nosotros no creemos que Jesús resucitó, pues entonces no tiene caso todo lo demás que creamos, porque si no, todo sería vano, todo sería mentira, ¿no? Y hay distintos versículos que nos muestran justamente esto, que la divinidad de Jesús se basa en su resurrección. La soberanía de Jesús se basa en su resurrección. Nuestra justificación está basada en su resurrección. Y nuestro renacimiento, al volver a comenzar, al volver a hacer una nueva historia, se basa en la resurrección de Jesús. El mensaje del día de hoy le he titulado Vengan y vean. ¿Alguna vez han dicho a alguien, oye, o gritado, ven, ¿no? Mitch, Carlos, ven a ver? Normalmente, si han hecho esto, es porque está pasando algo extraordinario. Les voy a contar que apenas justo estaba doblando mi ropa y en eso escucho que me gritan, Carlos. Y yo, como esposo obediente, nada más grité, ¿no? Entonces otra vez, Carlos, ¿no? Y yo dije, ¿qué está pasando, no? Entonces volví a preguntar, ¿qué pasó, no? Y entonces ya, ven, ¿no? Y ya, entonces abro la puerta del cuarto y desde ahí puedo ver la cocina, ¿no? Entonces está La Paz dándole de comer a las perras, pero ya me había contado que nuestras perrillas son melindrosas, ¿no? Entonces cuando quieren comen, cuando no comen y así. Pero ahora ya encontró la manera de que coman, ¿no? Y es que las chantajea con un premio, ¿no? Entonces les enseña un premio y les dice coman. Entonces las perras comen y después voltean por su postre, ¿no? Entonces ya me había contado, pero yo decía, ¿eso qué, no? Pues más bien tienen hambre y tienen que comer. Pero entonces por eso ahora me gritaba, Carlos, ven a ver, ¿no? Entonces ya yo no fui, pero vi, ¿no? Me asomé
Y vi que las perras están comiendo, comen y ya se voltean a recibir su postre, ¿no? Entonces, normalmente cuando nosotros decimos a alguien, ven a ver, es porque algo está pasando, porque sucedió algo extraordinario, porque estás viendo a una persona atípica en la calle, pero normalmente no le hablas a alguien que corra a ver algo, si no es algo que es diferente. Si es algo normal, pues te da igual, no pasa nada, no es algo interesante que quieras mostrarle a los demás. Y por eso, justamente, hablando de la resurrección, esto nos muestra que la muerte de Jesús fue la ofrenda perfecta para reconciliarnos con Dios, ¿no? Vemos en la historia que la tierra tembló, el velo se rasgó, y en ese momento la gente entendió que verdaderamente era el Hijo de Dios. Antes era, no pasa nada, es otro más, no es nadie importante, hasta que su muerte sustentó todo lo que Jesús había enseñado. Aunque su muerte parecía en un comienzo una derrota, en realidad fue la victoria más grande que Jesús pudo tener, porque venció el pecado y abrió el camino a la salvación para todos los que crean en Él. Cuando Jesús muere, obviamente su cuerpo fue colocado en una tumba y sus discípulos se llenaron de desesperanza, de tristeza, porque aquel maestro que habían seguido, aquel maestro en quien habían confiado, ya estaba muerto, y con él todas sus esperanzas de tener un salvador, de tener un rey en la tierra. Entonces, piensen en ese momento cómo sería para ustedes, si de por sí perder a alguien ya es difícil, cómo sería perder a alguien en quien tenías tu esperanza, alguien en quien decías, él va a hacer las cosas diferentes. Hoy en México hay muchas personas frustradas, enojadas con el presidente, expresidente, ¿verdad? Porque decían, él va a hacer las cosas diferentes. Después de un tiempo, ya a lo mejor muchos es lo mismo, son los mismos de siempre, pero de otro color, y empiezan las amarguras y muchas cosas, ¿verdad? Pero en el caso de Jesús era tener la esperanza de que alguien iba a hacer las cosas diferente, y de repente se murió, de repente lo crucificaron y se perdió. Entonces, si ya la muerte era dolorosa, ahora también era un momento de incertidumbre, de no saber qué va a pasar, un día de silencio, y todos los que lo conocían probablemente tenían ese miedo y ese pensamiento de qué va a pasar ahora. Sin embargo, nadie de ellos sabía lo que iba a pasar, y no sabían que la historia no se había terminado, que solo era el comienzo y que iban a hacer cosas asombrosas, porque Dios ya estaba trabajando, ¿no? Silenciosamente Dios ya estaba haciendo lo que tenía que hacer. Por eso para nosotros hoy iniciamos el día alegres y decimos, wow, Jesús resucitó, escucha la buena noticia, Cristo vive. Pero para ellos el domingo era, ¿será que pase lo que dijo? ¿Será cierto? ¿No será cierto? Entonces todos ellos comenzaban con temor, con confusión, pensando, hoy es, ¿no? Hoy es el día, ¿qué va a pasar? ¿A qué horas va a pasar? ¿Cómo va a ser? Se va a partir la tierra, se va a abrir el cielo y van a bajar él. O sea, piensen cómo hubieran estado ustedes en ese momento, ¿no? ¿Cómo se hubieran imaginado que iba a ser que Jesús volviera? Por eso ellos fueron, ¿no? O sea, vemos la historia y la vamos a leer, que ellos fueron a ver el cuerpo de Jesús y no sabían qué había pasado hasta que un ángel les comentó y les dijo todo aquello, ¿verdad? Por eso, la resurrección de Jesús cambió por completo la historia de la humanidad. Él cambió la vida y la muerte y nos dio la seguridad de que en Él resucitaremos para vivir eternamente, ¿verdad? Entonces, el primer versículo, vamos a leerlo, es Lucas 24. Según yo, aquí tapo menos, espero que sí. Pero si no, se los voy a leer. El primer día de la semana regresaron al sepulcro muy temprano, llevando los perfumes que habían preparado. Al llegar, se encontraron con que la piedra que tapaba el sepulcro no estaba en su lugar, y entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Ahora, lo primero que leemos aquí, y que es curioso, es que nos dice que fueron las seguidoras de Jesús a buscar el cuerpo. ¿Y qué llevaban? Llevaban perfumes, ¿verdad?
Entonces, estas mujeres habían acompañado el ministerio de Jesús, habían escuchado la misma promesa de que Él iba a regresar al tercer día. Por eso cuando ellas llegan al sepulcro con estos perfumes, ese perfume se solía usar para tapar quizás los olores que el cuerpo emitía y para hacer este ritual con los cuerpos y el proceso y todo esto. Pero en esta historia, el ungüento, los perfumes y aquellas especies y cosas que llevaban para el cuerpo de Jesús significan mucho más que eso. Porque si nos ponemos a pensar, significa que ellas ya habían perdido la esperanza de que Jesús iba a resucitar. Porque si no, ¿para qué llevaban cosas para preparar el cuerpo? Si ellos hubieran confiado en que Jesús iba a resucitar, hubieran estado en sus casas preparando la comida favorita de Jesús, ¿no? Hubieran estado el sábado aprovechando en preparar espagueti con pechugas rellenas para que cuando Jesús resucitara, estuviera todo listo y poder comer con Él. En cambio, ellas pusieron su empeño, su tiempo y su dedicación en todo el proceso ritual para el cuerpo de Jesús, el cual ya se les había dicho que iba a resucitar, ¿no? Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos pasado por algo similar? Cuando Dios no actúa como pensamos o lo hace en otro tiempo, nosotros normalmente actuamos igual, nuestra esperanza desaparece y en vez de vivir expectantes, empezamos a preparar nuestro perfume, nuestro ungüento, nuestros aromatizantes que oculten nuestra decepción, que oculten nuestras áreas que están muertas, ¿no? Aquello que está muriendo dentro de nosotros, buscamos taparlo con algo que huela rico, con algo que disimule ese olor y ese malestar, ¿verdad? Entonces, estas mujeres iban listas para perfumar el cuerpo de Jesús, pero cuando se acercaron a la tumba y la ven vacía, quedan asombradas ante la gran noticia, que es la misma que ustedes dieron: no está aquí, Jesús ha resucitado, ¿verdad? Entonces vamos a leer ahora Mateo 28, versículos del 5 al 8, y dice: el ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde estaba, luego vayan pronto a decirle a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Eso vine a decirles. Así que las asustadas mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, pero muy alegres corrieron a dar la noticia a los discípulos. La semana pasada hablábamos acerca de las evidencias de Dios, ¿verdad? Cómo Dios mostraba evidencias al pueblo para que creyeran ellos y las siguientes generaciones. En este caso, la piedra movida y la tumba vacía eran evidencias para que los demás pudieran ver que adentro ya no había nada, que no había un cuerpo que tenían que embalsamar, perfumar y hacer todo eso, sino que ya no había nada porque Jesús había resucitado. Entonces la tumba vacía era una evidencia para todos los que pudieran ir a ese lugar. Por eso, si nosotros analizamos este versículo, ¿qué podemos pensar de estas palabras hacia las mujeres? ¿De qué manera la muerte de Jesús y su resurrección te anima? Si tú lees este versículo, ¿de qué manera te anima la resurrección de Jesús? Al día de hoy, el mensaje de la resurrección sigue animando a las personas y a todos los que hemos decidido seguir a Jesús hasta el día de hoy. Por eso vamos a desglosar este versículo en partes para darnos cuenta de que la resurrección de Jesús nos anima a, número uno, a confiar y no tener miedo. Dice el versículo 5: no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí. Y unos capítulos antes se nos dice que los romanos, los custodios, los estaban vigilando la tumba. Al ver al ángel, casi caen desmayados y muertos del susto. Por eso ellos que eran responsables estaban aterrorizados. Y si nos ponemos a pensar, eran soldados. Y si yo pienso en un soldado romano, pues pienso 2 metros, güero, rubio,
guapo, ¿no? Seguramente musculoso y varonil, rudo, pero leemos la Biblia y esos soldados que probablemente pensábamos en ellos como los más rudos, terminaron desmayados del susto, ¿no? Entonces, esto significa que la resurrección de Jesús es un tema de terror para los que viven en pecado y es un tema de consolación para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque para unos significa vergüenza y tormento, para otros va a significar gloria y comunión eterna con Dios. Entonces, imagínense ahora otra vez a los soldados. Para ellos significaba que si Jesús resucitaba era terrorífico porque ellos lo habían asesinado, ¿no? Era decir, va a venir a vengarse, ¿no? Entonces va a venir y nos va a castigar a todos. Por eso para las personas que no conocían de Jesús y no estaban de su lado, tenían terror porque ellos vivían separados de él. Pero en cambio todos los que lo conocían era consolación de decir, nuestra esperanza está más viva que nunca, ¿no? Por eso los llenaba de confianza y a no tener miedo. La segunda cosa que la resurrección nos anima es a creer y no dudar. Versículo 6 dice, ha resucitado tal como dijo, vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Por primera vez, los seguidores de Jesús estaban escuchando algo que no esperaban escuchar. Jesús no está en la tumba porque Él resucitó. ¿Por qué no esperaban escucharlo? Porque ellos iban preparados para ver el cuerpo. Lo leímos al inicio. Ellos no estaban preparados para decirles, Jesús ya no está aquí, el cuerpo ya no está. Ellos iban preparados para ver el cuerpo ahí, ¿verdad? Entonces los seguidores escucharon algo que no esperaban. Por eso el ángel les está diciendo, ha resucitado tal como dijo, ¿no? Entonces esto es un recordatorio, como yo pienso en el ángel y es, ya se los había dicho, ¿por qué traen cosas para arreglar el cuerpo? ¿Para qué traen cosas para preparar el cuerpo que ya les había dicho que iba a resucitar? Entonces, tal como dijo, le recuerda a esas personas y a esas mujeres que ellas debieron haber esperado eso, una tumba vacía. Ellas debieron haber esperado no ver un cuerpo. Y justamente eso era lo que Él les había prometido. Por eso no tenía que ser una sorpresa para nadie. No tenía que haber sido un susto ni un terror, sino más bien una alegría, un gozo y una confirmación de todo lo que habían escuchado. Otra cosa que nos anima a la resurrección es a compartir y no callar. Versículo 7 dice, vayan pronto a decirle a sus discípulos, Él se ha levantado de entre los muertos. Si nosotros pensamos, debiera haber sido suficiente simplemente escuchar el testimonio del ángel. Sin embargo, cuando ellas vieron la tumba vacía y cuando el ángel les dijo, vengan y vean, ellas tuvieron una evidencia mucho más sólida que solo palabras, ¿no? Por eso, ¿hubiera sido suficiente las palabras del ángel? Pues quizás sí, pero no se quedó con eso, sino hay un ángel que te está diciendo que Jesús resucitó, pero además pasa y compruébalo por ti mismo, ¿no? Entonces, hay una frase que dice, un testigo que vio es mejor que 20 testigos que escucharon. Por eso, los discípulos cuando vieron el lugar donde fue puesto Jesús y que ya no estaba su cuerpo y que estaba vacío, pudieron darse cuenta y pudieron ver por ellos mismos que Dios no había desamparado a Jesús, así como en su oración decía, ¿no? Padre, ¿por qué me has desamparado? Entonces la tumba vacía muestra que Dios no había desamparado a Jesús. Una tumba vacía muestra que la muerte fue vencida. Una tumba vacía muestra que hubo alguien que pagó por nuestros pecados y que ahora hemos sido perdonados. Un lugar vacío muestra que Jesús tiene autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Entonces, por eso es más importante ver que escuchar, ¿no?
es más importante palparlo quizás muchas veces por nosotros mismos, y es ahí donde Dios no se cansa de darnos evidencias, Dios no se cansa de mostrarnos cosas para nosotros mismos, ¿no? Para que nosotros podamos estar tranquilos y confiados en quién es Él. Siguiente cosa a lo que nos anima la resurrección es a reunirnos y no detenernos. Versículo 7. Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Esto a las mujeres les decía: Jesús ya resucitó y va en camino a encontrarse con ustedes. Por lo tanto, si ustedes se quedan aquí, no se van a encontrar con Él. Si ustedes esperan aquí a que Él regrese, Jesús ya anda por otro lado. No van a ver aquí a nadie. Por lo tanto, no podían quedarse solo con la noticia y decir: pues aquí vamos a esperar a que vuelva, sino que ellas tenían que avanzar, tenían que caminar y tenían que llegar a un destino para encontrarse a Jesús. Si ellas se quedaban esperando a ver quién más le iba a llevar flores a Jesús y quién más iba a estar haciendo limpieza de la tumba y ciertas cosas, pues se iban a quedar sin encontrarse con Él. Por eso es que ellos se tenían que reunir y no podían detenerse en un mismo lugar. Tenían que reunirse con los demás y seguir avanzando. La otra cosa a la que nos anima la resurrección es a conocer y a no ignorar el mensaje. Versículo 7 dice: eso vine a decirles, el ángel. Entonces el ángel pudo simplemente decir: Él ha resucitado, está en el cielo, y ya. Pudo haber dicho solamente eso y desaparecer, no hace. Y ya. Y ellos se hubieran quedado con más dudas, más preguntas, más cosas. Pero la verdad era aún mejor. Jesús había resucitado y ya iba en camino a encontrarse con ellos para continuar y afirmar su relación y sus promesas y todo lo que les había enseñado. Por eso el ángel vino a decir algo que ya se sabía y vino a mostrarnos que no solamente si lo sabes no puedes ignorarlo, no puedes decir: sí, ya lo sabía y ya, esperar que pase algo más, esperar que suceda diferente, sino es conocer y no ignorar el mensaje, porque lo que el ángel les había dicho no eran palabras que podían pasar por alto, eran cosas que tenían que hacer. Siguiente cosa que nos anima a la resurrección es a gozarnos y a no temer. Versículo 8. Las asustadas mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, pero muy alegres corrieron. Entonces eso me causa gracia, porque dice: las asustadas mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, pero muy alegres corrieron. Entonces yo no sé si corrieron del susto o estaban tan felices que salieron corriendo. Pero el punto es que eso nos muestra que nosotros, nuestro gozo no nos puede, nuestro miedo no puede ser mayor que nuestro gozo y no nos puede detener, no nos puede frenar, sino que tenemos que correr como las mujeres temerosas, ¿no? Aunque tengas miedo, pero correr a toda velocidad, ¿no? Avanzar, porque las mujeres llenas de temor, pero también llenas de alegría, hicieron exactamente lo que el ángel les había pedido que hicieran, que era: les dijo: vayan pronto. ¿Y qué hicieron ellas? Corriendo, ¿no? O sea, ni se esperaron. Cuando fue el ángel seguía hablando y ellas ya iban allá en Tizimí, ¿no? O sea, ya iban hasta por allá. Entonces quiero leerles una frase de este predicador que constantemente les pongo frases, es Spurgeon, y dice: los santos que corren en el camino de la obediencia tienen la probabilidad de encontrarse con Jesús. Algunos cristianos viajan al cielo tan lentamente que son rebasados por sus locuras o culpas, por el sueño o por Satanás. Pero aquel que es siervo corredor de Cristo se encontrará con su maestro mientras acelera por el camino. Entonces esta frase es muy padre porque justamente nos recuerda la importancia de ser obedientes
y correr y avanzar al destino que Dios nos ha marcado. Porque justo esta frase, ¿no? Algunos cristianos viajan al cielo tan lentos que son rebasados por sus locuras o culpas, por el sueño o por Satanás. O sea, hay personas que mientras avanzan a paso lento, mientras esperan que pase algo, les gana la frustración, la decepción, la incertidumbre, los miedos, los temores, la inseguridad y muchas cosas que terminan venciéndolos en lugar de correr más rápido que sus temores, que sus miedos, que sus fracasos y que todo lo que los aleja de Jesús. Por eso, versículos adelante nos dice que las mujeres, una vez que se encontraron con Jesús, simplemente comenzaron a adorarlo, simplemente comenzaron a besarlo, seguramente cayeron rendidas a sus pies y comenzaron a hacer todo lo que tenían la intención de hacer por su pueblo. Porque una hora antes ellas pensaban que todo estaba perdido porque creían que Jesús había muerto. En cambio, cuando lo vieron, sabían que todo estaba ganado porque Jesús estaba vivo. Jesús había resucitado, la tumba estaba vacía y la victoria sobre la muerte estaba completa. Entonces, la resurrección no solamente nos prueba su divinidad, sino que también nos dio nueva vida y nos dio esperanza eterna. Gracias a su resurrección tenemos un propósito eterno y una promesa segura de vivir con Él. Por eso es que la resurrección es el fundamento de nuestra fe y la razón por la cual podemos vivir con gozo y podemos tener seguridad en Cristo. Mi oración hoy para todos es que podamos tener siempre la esperanza, que siempre podamos mantenernos confiados de que Dios te va a hablar acerca de su poder, te va a hablar acerca de su resurrección y que te haga desechar todo plan B, que te haga desechar todo ungüento, todo perfume, toda cosa que quiera cubrir áreas muertas en ti y que dejes que Dios avive esas circunstancias. Entonces, esa es mi oración, que hoy Dios nos muestre a ustedes y a mí el poder y su resurrección y que nosotros no seamos personas que disimulan ese aroma a muerte, ese aroma a echado a perder, a putrefacción, con perfumes, con cosas que ocultan lo que está muerto en nosotros, sino que dejemos que Dios resucite esas cosas que creímos muertas. Quizás hay algunos que pueden prepararse y estar preparándose para dejar de creer en su sanidad, ¿no? Hay personas que están dispuestas a dejar de creer en sus relaciones, ¿no? Personas que ya están dispuestos a embalsamar las promesas que Dios les había dado. Personas que ya no creen que sea el tiempo y simplemente decir, ya fue mucho, ya será después, ya no me toca, ya no me corresponde, ya no creo que pase algo distinto y entonces estamos listos para dejar morir aquello que en algún momento Dios nos había mostrado, Dios nos había enseñado. Y por eso hoy lo único que les puedo decir es, no lo hagas, no perfumes esa cosa que crees que está muerta, sino que Dios es fiel y ese mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos ahora está en nosotros. Por lo tanto, esos sueños, esas metas, esas cosas en relaciones, en salud, en economía, en trabajo, en finanzas, en cualquier área de nuestra vida que creemos que ya huela muerto, Dios puede resucitar. Por eso hoy, este día, celebramos la vida, celebramos que Jesús está vivo. Por lo tanto, nosotros no podemos quedarnos callados y tenemos que hacerlo público. ¿Qué hicieron y por qué Jesús escogió a las mujeres? Porque sabían que eran perfectas para contárselos a todos, ¿verdad? Por eso Jesús les dijo a las mujeres, vayan y cuéntenlos a todos. Aunque no les hubiera dicho nada, ellas lo hubieran hecho. Se sabe, no dice la Biblia, pero se sabe. Entonces,
tenemos que ser como esas mujeres que cuentan todo lo que vieron, todo lo que les consta. Pero estamos hablando de cosas de Dios, ¿verdad? No todo lo que vieron de su vecino, de su tío, de su hermano. Eso guárdenselo ustedes. Sino todo lo que han visto que Dios ha hecho, cuéntenlo a los demás. Entonces quiero leerles este versículo que es Mateo 28, 19. Todos lo conocemos, todos lo hemos leído o escuchado alguna vez, y es: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la gran comisión, es la gran tarea que se nos dio a todos. Pero la gran comisión no fue en los mejores tiempos, no fue cuando todo estaba en calma, cuando todo era felicidad, cuando Jesús estaba acompañándolos, sino eran momentos que parecían ser los peores de la historia, eran momentos que parecían ser los más difíciles, tiempos de idolatría, de crueldad, de violencia, tiempos de represión y esclavitud, de hogares divididos, de lujuria, del libertinaje, corrupción, mentira, tiempos en los que la vida carecía de valor y las personas estaban oprimidas y explotadas al máximo. Si nos ponemos a pensar, quizás ese mundo suene muy parecido al que vivimos actualmente, ¿no? Un mundo lleno de problemas, un mundo lleno de chismes y rumores de guerras y familias divididas y problemas de violencia, de crueldad, y peor que nunca, ¿no? Por eso, en los peores tiempos, los discípulos salieron a hacer las cosas mejores, conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Por eso la gran comisión es tan especial, porque no fue en el momento donde todo era paz y tranquilidad, era quizás en los peores momentos, y por eso Jesús los mandó a hacer las cosas mejores, a mostrarle al mundo que había esperanza, que había salvación, que había restauración, que había algo diferente a lo que conocían. Por eso parecía que cada cosa mala en el mundo a ellos los llevaba a mostrar algo bueno. Precisamente todos esos cristianos y discípulos de Jesús, ellos estaban convencidos de que tenían que proclamar la luz del Evangelio en un mundo de tinieblas. Y aún vemos la historia de que después de que Jesús resucitó, todos los discípulos parece que les echaron gasolina, ¿verdad? Hicieron más cosas que nunca antes, tuvieron más fe, tuvieron más convicciones, estaban más apasionados, estaban más locos por Jesús, y eso hizo que en un mundo de tinieblas ellos reflejaran la luz de la salvación. Por eso la tumba vacía era la evidencia de que todo lo que habían escuchado era verdad y que ya no había ningún tipo de duda. Por eso, a ver si saben, ¿cómo se llamaba este mensaje? Vengan y ven, ¿verdad? Por eso ya cuando Jesús les da la gran comisión, ya el mensaje ya no era vengan a ver, ahora era vayan y hagan. ¿Por qué? Porque ya habían visto mucho, ya habían sido demasiadas evidencias, ya habían sido demasiadas pruebas, ya habían visto de que todo lo que Jesús había prometido era real, todo lo que había dicho se cumplió, y aún lo más loco que parecía ser la resurrección de él mismo se cumplió. Por eso, si ya tenían las evidencias, ahora tenían que mostrarlas al mundo entero. Por eso, hoy todos nosotros tenemos que compartir aquello que Jesús ha resucitado en tu vida. Quizás Jesús había estado muerto para ti mucho tiempo, ¿no? Quizás Jesús había estado muerto en tu corazón, en tus pensamientos. Quizás habías escuchado algo acerca de Jesús, pero ahora te has encontrado nuevamente con Él, y ahora te corresponde ser esa mujer que corre a dar la noticia, que lo adora y que es obediente con lo que se le ha pedido. Porque hacer discípulos no es solamente ir y contar las buenas nuevas, sino que nos debe de recordar que los discípulos no nacen, se hacen, ¿no? Los discípulos no son espontáneamente creados, no surgen de la nada,
sino que es un proceso que nos involucra a todos nosotros. Por eso no podemos simplemente ignorar la resurrección y tenemos que tomar nuestra responsabilidad y vivir vidas que muestran que Jesús resucitó en nuestra vida, ¿no? Vidas que muestran que Jesús ha resucitado sueños, que Jesús ha resucitado nuestro amor, quizá propio, nuestro amor hacia las personas, ha resucitado nuestra manera de pensar, ¿no? Quizás ya no pensábamos nada bueno de nosotros y ahora creemos que podemos hacer algo bien, podemos intentarlo una vez más. Y eso es la esperanza que tenemos, ¿no? Saber que podemos encontrarnos con Él en la eternidad y que nuestro deber no es quedarnos hoy con las buenas noticias, es ir con los demás y decirles: Jesús ha resucitado. Por eso al inicio les pedí que hicieran esto, ¿no? A lo mejor aún entre nosotros es Jesús resucitó, ¿no? Y a lo mejor hasta te da pena y dices, no sabes, no sé ni cómo lo hicieron, la verdad no los escuché, pero cuéntenme cómo fue para ustedes, ¿no? Decirle a alguien más que conoce lo que tú sabes de qué le estás hablando. Se sintieron, fue fácilmente decirle: Jesús resucitó, Jesús vive, Jesús reina, Jesús está en el cielo esperándonos. O fue así como hasta con pena, ¿no? Entonces imagínense con otras personas que no conocen, que no saben. Entonces por eso es nuestro deber que mientras caminamos, no caminamos, mientras corremos hacia Jesús, que podamos encontrarnos con Él, así como las mujeres de esta historia. Ellas, en cuanto escucharon, corrieron, con miedo, fueron, pero en ese correr se encontraron con Jesús y entonces vieron que todo había valido la pena y que todo era real. Entonces vamos a cerrar este tiempo orando y pidiéndole a Dios que nos ayude a resucitar aquello muerto en nuestra vida, que su resurrección nos muestre que la muerte no es el final, que la muerte no nos puede detener y que aún esos sueños, esas metas y esos planes que tenemos, una vez más pueden volver a comenzar, ¿verdad? Entonces vamos a ponernos de pie y a orar y cerrar este tiempo con una oración. Señor, hoy antes que nada, Señor, te queremos agradecer que tú resucitaste, Señor, que tu tumba, Señor, hasta el día de hoy se encuentra vacía, Señor. Que no hay un lugar donde podamos encontrar tu cuerpo, tus huesos, Señor. Porque tú has resucitado en plenitud, Señor. Tú has resucitado en majestad, Dios. Y sabemos que nuestros ojos te verán algún día. Pero mi Dios, mientras esperamos, queremos ser obedientes. Queremos compartir la esperanza que tenemos de creer en que tú resucitaste, Señor. Compartir aquellas cosas, Señor, que podemos ver, que podemos entender que ya no hay espacio a dudas, Señor, ya no hay espacio a incertidumbres, a temores, Señor, sino que tu resurrección, Señor, nos anima, pero sobre todo, Señor, nos afirma en creer en que tenemos un Dios que reina sobre todas las cosas, Señor, un Dios que es más grande que los problemas, que la adversidad, que cualquier situación complicada, Señor. Por eso hoy queremos decirte, Dios, que ese mismo Espíritu que te levantó a ti de los muertos, Señor, hoy está en nosotros. Y hoy decidimos creerlo, y hoy decidimos tomarlo, Señor, para volver a luchar por aquellas cosas que creemos muertas, Señor, en nuestra vida. Quizás hay sueños, quizás hay relaciones, quizás hay situaciones que hemos dejado morir porque ya no vemos más allá de lo evidente. Quizás hay cosas que han mermado nuestra pasión, hay cosas que han frenado nuestra fe, pero hoy, Dios, queremos ser aquellos discípulos que deciden encontrarse contigo, Señor, mientras siguen avanzando. Queremos ser esos discípulos que deciden creer tu palabra y ser obedientes. No queremos, Señor, buscar entre los muertos al que vive, Señor, sino queremos, Dios,
tener siempre la esperanza de que los sueños, las metas, el propósito que tú nos has dado, Señor, sigue vivo, que tú no fallas, Señor, que tú no te equivocas, que tú no llegas tarde, Dios. Gracias, porque hoy esa es nuestra esperanza, Señor. Esa es la seguridad que tenemos en ti, de creer que todo está en tus manos, de que tú estás en control, Señor, y que tú eres más grande, Señor, que la muerte. Y gracias, Dios, porque tu muerte hoy nos permite acercarnos a nuestro Padre, Señor. Hoy nos permite ser limpios de nuestros pecados, de nuestros errores, Señor, y tener seguridad de que ya no hay nada que sea lo suficientemente grande, difícil o complicado, Señor, para alejarnos de ti. Gracias porque no hay nada que podamos hacer para que tú nos ames más. Y no hay nada que podamos hacer, Señor, para ganar más de tu favor, de tu cariño, sino que tú ya nos amas en totalidad, Dios. Tú no te limitas, tú no condicionas como. Y Dios, gracias por ese amor infinito. Ayúdanos, Señor, a ser personas que entienden, Dios, que la comisión que tú nos has dado, Señor, no será en tiempos de paz, no será en tiempos donde todo está listo, donde todo está preparado, Señor, sino que tenemos que ser obedientes en el tiempo que nos encontramos, Señor, que quizás es un tiempo de adversidad, de incertidumbre, de miedo, de muchas situaciones, Dios, pero entendiendo, Dios, que tú eres el que va con nosotros, el que tú eres el que nos acompaña, el que lucha y el que sobre todo, Dios, habla a través de nuestras vidas. Ayúdanos a hacer ese ejemplo para los demás, esa luz en la oscuridad, Señor, y esas personas que muestran en su vida que Jesús ha resucitado, Señor. Gracias porque quizás si en algún momento nos alejamos de ti, hoy tú has resucitado en nuestras vidas, Señor. Hoy nuevamente tú eres el que vive en nuestros corazones. Hoy tú eres el que vive, Señor, en nuestras familias, Señor. Y tú eres lo único importante, Señor. Y por lo cual hoy estamos aquí, Señor. Hoy queremos darte a conocer a ti, Señor. Que tú eres el que transforma. Tú eres el que sana, el que restaura, Señor. El que cambia vidas, Señor. Gracias, Dios. Y que nuestra vida sea ese ejemplo para las demás personas. Que nuestra vida sea esa evidencia a los ojos de los demás, Dios. Y que todos los días, Señor, no solamente hoy, podamos mostrar las bondades, Señor, las ventajas y lo asombroso, lo milagroso que ha sido tu resurrección para nosotros, para la humanidad entera. Porque tu muerte, Señor, fue el comienzo. Tu resurrección, Señor, fue lo que culminó todo eso, esos planes, todos esos sueños y todo lo que tú has dicho, Señor, se cumplió en tu resurrección, Señor. Gracias. Y aún gracias, Dios, Gracias, Padre. porque por nosotros somos testigos que han visto, Señor, lo bueno que tú eres en nuestras propias vidas, Señor. Y ahora nos corresponde, Señor, contar de lo bueno que eres a todos los demás. Te damos gracias, Dios, por este tiempo. Y que en esta semana, Señor, tú nos pongas la oportunidad, tú nos pongas a una persona, Señor, para poder poner en práctica este mensaje, esta palabra, Señor, y llevar una vida, Señor, congruente de lo que creemos, con lo que hacemos y lo que mostramos a los demás. Te damos gracias, mi Dios, por este día, Señor, por todo lo que tú nos has regalado. Que le damos gracias.